Nuevamente en nuestro foro con mi partner Luis Enrique Sánchez y quien tiene el gusto de hablarles, Gracielena Candela. Bienvenido y bienvenido todos a esta nueva experiencia. Y hoy vamos a abordar el tema interesantísimo sobre la carencia y la abundancia, ¿no? Eso se puede aplicar en la vida personal, profesional, familiar, en un país, un enfoque de vida. Y bueno, hay muchas tendencias, ¿no? Muchas maneras de decir, de hablar sobre la carencia y sobre la abundancia, quienes creen en la espiritualidad, quienes creen en alguna religión determinada, quienes no creen en nada, sino que simplemente en su trabajo para generar recursos económicos, porque ven justamente la abundancia como simplemente tener dinero. Y bajo mi óptica, para mí la abundancia es la prosperidad. La prosperidad es abundancia en todas las áreas de tu vida, abundancia de amor, de respeto, de dinero, de tranquilidad, de paz, ¿no? De poderte levantar todas las mañanas y disfrutar de la vida y entender que la vida forma parte de ese aprendizaje. Pero también creo en la energía. Yo sí creo que la energía juega un papel importante y al final los pensamientos son energía y lo que pensamos es lo que para mí crea nuestra realidad. ¿Qué opinas tú? Tema bastante polémico, pero no, ahora sí que agradecido de estar nuevamente contigo, Gracia. Y sí, o sea, la carencia y la abundancia depende de a quién se lo estés preguntando, ¿no? Y son temas bastante amplios. Eh, hijo, ¿cómo te puedo decir? La abundancia, estoy de acuerdo contigo, que depende mucho, yo también lo tomo en el sentido de que no nada más es el dinero. La abundancia lo veo más en ese balance de tu entorno personal en Exacto. donde tú tienes ese balance entre tu aspecto profesional, tu aspecto personal, tu aspecto familiar, tu aspecto económico, que sí Ujú. es importante, pero no lo más importante. Ya está el dicho de, hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero, ¿no? Pero, pero luego está el otro dicho que dice, oye, yo prefiero llorar en mi yate que llorar afuera en la calle, ¿no? Pero al final de cuentas, o sea, depende mucho de a quién se lo preguntes. Pero yo te tengo una historia, al menos, bueno, personal respecto a ese tema y que la tengo también muy marcada. Yo creciendo, en mi familia me preguntaban si quería tener mucho dinero. Y yo recuerdo, te lo estoy hablando de niño y adolescente, siempre decía, sí, quiero Ujú. tener mucho dinero. Y me volvían a hacer la pregunta y me volvían a hacer la pregunta. Y era una pregunta que me le iban haciendo conforme iba creciendo. Y siempre ¿Pero quién te contestaba la en la hacía? misma. ¿Tu padre? Mi padre me la Ujú. hacía específicamente. Eh, ¿Cuánto dinero quieres tener? Yo, mucho. ¿Y quieres, en serio quieres tener mucho dinero? Y recuerdo muy bien, por allá por los 16, 17 años, me matan mi dicho, por decirlo así, porque me preguntan que cuánto dinero quería tener y yo ya estaba haciendo dinero en ese entonces, ¿verdad? Y recuerdo haberle dicho a mi papá, yo quiero tener un chingo, le digo, quiero tener muchísimo, ¿no? Se voltea a mi padre muy serio en esa ocasión que me estaba preguntando y me dice, ¿cuánto es mucho? Y me mata, o sea, me mata porque al final de cuentas es, uno dice, yo quiero ser millonario, yo quiero tener esto, yo quiero tener esto otro, pero independientemente de eso, en vez de verlo en un sentido figurado, de ponerme una cifra, yo lo vi más en un sentido de valores, sentido ético, como de decir, bueno, es cierto, o sea, realmente cuánto dinero es lo que representaría a mí tener ese factor abundancia que estamos hablando tú y yo. Me costó mucho trabajo verlo porque uno trabaja muchísimos años queriendo hacer ese dinero y se la pasa la vida persiguiendo ese dinero que luego a lo mejor lo obtienes o no lo obtienes, pero siempre te das cuenta de que si lo obtuviste, no era la respuesta. ¿Por qué? Porque todavía tienes deficiencias, porque todavía tienes en algún momento te falta algo, cuando no tienes el sentido de abundancia que estamos hablando nosotros. Y mucha gente puede tener muchísimo dinero y lo vemos en artistas, lo vemos en famosos y tienen una vida en crisis, por decirlo así, en ese entorno personal al que te hablo. Pero ya Pero me es que, metí es muy que, es que, filosófico. es que no, es que no es filosófico, es que, bueno, evidentemente la humanidad tiene un crecimiento como humanidad gracias a los filósofos, y los filósofos son los grandes pensadores de la humanidad. Definitivamente yo creo que cuando una persona no está en equilibrio internamente, no tiene abundancia. Porque y para mí la forma en que pensamos realmente
sobre la abundancia o la carencia afecta profundamente cómo nos comunicamos. Eso forma parte, pues, de mi vida, ¿no? Y una mentalidad con una abundancia, digamos que fomenta una comunicación, em, o sea, abierta, generosa, incluso ética. O sea, cuando tú realmente estás en abundancia, no tienes por qué hacer las cosas de manera equivocada, ¿no? Hay gente que, bueno, que lamentablemente de repente tuvo unos beneficios económicos no siendo tan éticos, ¿no? Y son felices. Ujú. Pero yo sí creo que en la vida hay un retorno de tus acciones porque creo fielmente en la energía. O sea, eh, yo creo que cada ser humano tiene una esencia de lo que es como persona, ¿sí? Y cuando tus intenciones son buenas, ese amor de verdad, de respeto hacia el ser humano que tienes enfrente, lo conozcas o no, tú tienes un retorno. El tema es que cuando empieza el resentimiento, cuando empiezan las quejas, por ejemplo, yo veo que la mentalidad de carencia tiene que ver con las quejas. Cuando la gente empieza a quejarse, no te quejes, más bien evalúate, revísate, mírate en el espejo, ¿no? Al final yo sí creo que nosotros somos 100% responsables de lo que nos pasa, porque forma parte de lo que somos, de nuestro aprendizaje además. Sí, sí, y por eso te digo, es un tema tan amplio, pero a la vez tan, no lo quiero llamar polémico, pero tan conflictivo en el sentido de cómo lo estás definiendo, que también ahorita estaba metido en el sentido de abundancia, ¿no? En el sentido de carencia, depende de a quién se lo preguntes y en la perspectiva en cómo la estés viendo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque puedes estar con una persona que su casa no tiene techo, pero si ve el lado positivo, como lo estás diciendo tú, y dice, yo todas las noches duermo bajo las estrellas. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Por qué? Porque al final de cuentas está situándose en una situación difícil para la promedio de la gente por condiciones, pero le está viendo el lado positivo a la perspectiva. Y así sucesivamente, en el sentido de carencia, puede haber otras cosas que te ayudan a valorar lo que tienes. Como dices tú, si yo no tengo un carro, pero eso lo pongo como meta, y esa meta la voy creciendo y voy llegando hacia ella y la logro, ese sentido de carencia me sirvió como gasolina o combustible para mi persistencia hacia llegar a una meta. Entonces, depende mucho de la perspectiva, como la estés viendo. Si tú lo ves del lado negativo, tal cual lo estás mencionando tú, es que no tengo esto, es que no puedo hacer esto otro, es que no, pues depende mucho de las circunstancias en las que te estés Sí, situando. pero tú mencionaste una palabra que para mí es elemental, que son los valores. Es decir, si tú permanentemente estás en un proceso de aprendizaje diariamente de lo que tú eres como persona y de lo que eres capaz de ser y hacer, eso te genera unas metas que lograr, ¿verdad? Y el tema no es estresarte ni estar a favor o en contra del tiempo, sino que tú comprendes que tienes que pasar por unos procesos para llegar a dicha meta. Pero tú sabes qué pasa muchas veces, nos puede pasar a nivel personal, profesional, político, en una sociedad donde hay personas que, por ejemplo, yo me he topado que dice que el fin justifica los medios. Y no les Uy, importa lucrarse bajo cualquier circunstancia, donde no importa la vida de una persona, no importa si incluso dañas la reputación de una persona o dejas a través de un fraude una persona sin sus propios recursos económicos. Yo creo que la carencia y la abundancia parte del pensamiento, de lo que tú realmente eres capaz de ser y hacer. Y tarde o temprano yo he visto que esas personas que mienten, en la vida les retorna la mentira y la verdad siempre sale a relucir. Eso es una frase que está allí, pero realmente es así. pero déjame, continúo con la línea que estás manejando tú en el sentido de los valores. ¿Cómo Ujú. manejas esa mentalidad conflictiva humana, si le quieres llamar así, donde dices, oye, en términos gringos, no, el jardín de mi vecino siempre es más verde que el mío? Porque siempre Ujú. estás bueno, no quiero decir la palabra siempre, usualmente te pones a compararte
con personas. Y de ahí es en donde digo yo, Es el problema. la carencia o la abundancia depende mucho de la mentalidad de una persona. Es Porque así. tú puedes tener cosas y aún así decir, es que carezco de más cosas. Y puedes tener puedes no tener tantas cosas, pero ser agradecido y decir, yo vivo en abundancia. Entonces, esa es la perspectiva que te digo. Al final de cuentas nos comparamos y esa comparación depende del aspecto positivo o negativo que le demos, es lo que nos puede generar esa tranquilidad de abundancia mentalmente o esa intranquilidad de carencia, ¿no? De algunas cosas. Digo, no sé si me sigues. Te sigo y además creo que es muy cierto, ¿no? Porque a veces hay personas que no requieren de repente tener tanto dinero y tú los ves tranquilos y equilibrados y felices en la vida. Yo creo que es la actitud que tú tomas. Y no solamente lo hemos hablado a nivel de ahorita de mentalmente y espiritualmente y de pensamiento, pero es que eso además es lo que te afecta en el cuerpo. O sea, es lo que enferma el cuerpo realmente. Y eso está comprobado científicamente. El cáncer, bajo varios estudios, es sencillamente el no perdonar una historia del pasado. ¿Ok? Hay personas, yo he vivido experiencias, incluso tengo la experiencia de un gran amigo mío periodista que él tuvo un cáncer, le dieron 6 meses de vida y él decidió no morir. Y él tiene un cáncer de páncreas que las personas mueren a Wow. los 6 meses y él empezó a buscar la causa y la causa fue que su padre lo abandonó a los 6 años y él lo perdonó y él se sanó y él no necesitó ser operado. La gente dirá, ay, es un milagro. Bueno, vamos a llamarlo como ustedes quieran, no importa, bajo la perspectiva que ustedes quieran. Lo cierto es que él se dio cuenta que no había perdonado a su padre. Su padre un día lo visitó en casa de sus tías, lo puso en las piernas, le dijo, hijo, nos vemos en la tarde y más nunca lo vio en la vida. Uy. Y entonces ahí es cuando pasan las cosas, cuando vivimos del pasado, no deshacemos esas situaciones y no tampoco cultivamos nuestro proceso interior que es fundamental. Y además que esto no lo digo yo o por decirlo, esto son cosas que están científicamente comprobadas, con hechos concretos. Sí. Entonces, yo creo que la mejor abundancia es uno estar en paz, uno revisarse permanentemente, pero no con una autocrítica que no seas capaz de aceptarte. Yo creo que lo primero que uno tiene es que aceptarse tal como es, entender que uno merece lo mejor de la vida, respetándose, llamándose para poder uno respetar y amar al otro. Y además de juntarse con gente maravillosa, como es en tu caso, que tengo la gran dicha de tener un Y el partner, mío. gracias, como tú, y que además nos alimenta este tipo de foro porque estamos a la disposición de cualquier profesional, cualquier persona que quiera desarrollar un emprendimiento y nosotros podamos compartir nuestra experiencia para que le vaya muy bien en la vida y tenga mucha abundancia. Así es. No, yo ya no tengo, voy a cerrar nada más porque creo que le diste al clavo en términos generales. Yo al público en general es vean el lado positivo de las carencias que identifiquen y úsenlas como retos y también sáquenle provecho a la abundancia que tienen identificada entre ustedes y sean felices sin esa ambición o codicia o envidia que existe también en el mundo. Punto. No más. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti.